nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. Demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha, pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola estimados y estimadas escuchas, bienvenidos a nuestra temporada número 2. El día de hoy les traemos el capítulo Las derechas en América Latina, antiprogresismos y disputa política. Yo soy Israel Jurado y me acompaña mi compañero Roberto Osorio. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, aquí pues listos para hablar de toda una temática muy interesante que es la precisamente presencia de las derechas en América Latina, lo cual se remonta pues, casi a la aparición de estos propios estados nacionales modernos, ¿no? Desde la descolonización de América. Lo importante aquí es que su presencia ha generado una serie de violencias, de formas de violencia que, bueno, pues han subsumido a la región en procesos pues bastante complicados, ¿no? Para dominar a las sociedades subalternas, para llegar inclusive a un evento como lo fue en Guatemala en la Guerra Civil, ¿no? Donde aparecen estos grupos represores máximos exponentes de estas acciones como son los caiviles. Así es, Israel, muy interesante lo que comentas porque, bueno, yo estoy muy contento de estar en este nuevo episodio sobre el podcast referente al tema de las derechas. En esta ocasión va a estar más enfocado al tema de las derechas en América Latina y sin duda lo que comentas tiene mucha relevancia, es de suma interés para nuestra población en general, tanto del mundo académico como del mundo en general, del pueblo en general. Y ¿por qué no hacernos preguntas interesantes? ¿Cómo se organizan las derechas? ¿Quiénes son las derechas en América Latina? ¿Qué papel juega la derecha en términos políticos, en términos económicos? Bueno, para hablarnos de estos y otros temas, pues hoy contamos con una participación de lujo. Nos acompaña aquí un gran investigador, Carlos Figueroa. Carlos Figueroa Ibarra es especialista en estudios de procesos políticos y violencia de Guatemala y México. Fue profesor investigador en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1980, miembro a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Guatemala, durante el periodo 2010-2014. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Un saludo, Roberto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este programa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Muchas gracias, Carlos. Pues justamente como decía Roberto, ¿no? Vamos a platicar contigo sobre las derechas en América Latina, pero aprovechando tu expertise sobre el tema de Guatemala, también quisiéramos llegar a esa parte con una visión regional, ¿no? Y hacerlo inclusive también de una forma comparativa con lo que está sucediendo en México. En ese sentido, yo te quisiera empezar a preguntar ¿qué características observas en términos generales en las derechas en América Latina? Es decir, ¿cómo las ves? ¿Podemos pensar en estas derechas como un peligro para la democracia, un peligro para las sociedades de América, sobre todo con los recientes eventos que se han estado dando, ¿no? En Argentina, el cierre de campaña de Milei, asuntos como estos? Bueno, yo creo que el análisis de las derechas en el momento actual debe ser, digamos, enfocado en términos más generales, porque las causas de este surgimiento de la derecha tienen que ver con el mundo entero. Creo yo que lo que está aconteciendo en el mundo entero es una crisis del modelo neoliberal de capitalismo que está generando fenómenos
muy morbosos, diría Gramsci, ¿no? Fenómenos que pues evidencian un proceso de descomposición, una crisis civilizatoria, diría yo. Y lo que está pasando en el planeta es que el capitalismo cada vez es, digamos, está menos interesado en mantener el contrato social de la modernidad. Y ese contrato social de la modernidad era el que daba los derechos de la ciudadanía, que se inauguran con la Revolución Francesa y se van profundizando con las luchas obreras en el siglo XIX, y yo diría que su culminación es con el planteamiento de Marshall en un escrito que publicó en 1948 sobre ciudadanía y clase social, cuando planteó que todo integrante de una comunidad política tenía derecho a derechos civiles, políticos y sociales, independientemente de la clase social en la que estuviera. Desde ese entonces, el neoliberalismo no ha ido más que degradando esta ciudadanía, y la ha ido degradando en la medida en que ha ido desciudadanizando a la gente, producto del modelo expropiatorio y expoliador que representa. Entonces, ahorita estamos viviendo lo que Boaventura Sousa dos Santos está planteando, una especie de fascismo social que es consustancial al neoliberalismo. Y este hecho también genera dos elementos que yo creo que, para decirlo de manera muy sintética, dos factores. Uno en los países centrales, Estados Unidos y Europa, que es la llegada, el arribo a esos países de mareas migratorias de grandes dimensiones. Entonces, lo que en un contexto de crisis de ese modelo, empiezan estos países a llenarse de negros, amarillos y pardos. Y esto genera una suerte de nacionalismo defensivo. El fascismo, ustedes recordarán, fue un chauvinismo de carácter imperialista. El neofascismo que estamos observando ahora es un chauvinismo de carácter defensivo, de defender lo que se considera que es el propio territorio, la propia nación, de la llegada de elementos exógenos con religiones, culturas, colores de piel, distintos a lo que se considera como lo propio. Y estos dos factores, crisis económica e invasión, como lo miran ellos, invasión de elementos exógenos alienígenas, generan estas reacciones que explican el crecimiento de estos partidos ultraderechistas que son de carácter neofascista, porque están presentando agendas que son muy parecidas a las del fascismo clásico, aunque tienen muchas diferencias con ese fascismo clásico. Y esas, así brevemente, esas agendas son el anticomunismo, en los países centrales expresado con una fobia a lo que llaman ellos el marxismo cultural y la ideología de género, la aporofobia, el odio a los pobres, la demofobia, el odio al pueblo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo. Son todos estos rasgos que expresan un conjunto supremacista. En el caso de América Latina encontramos otro elemento. Sí hay un elemento que puede explicar el asunto de las migraciones, porque hay migraciones también en algunos países de América Latina. Chile tiene la migración que le viene desde el norte, ¿verdad? Costa Rica tiene la migración de nicaragüenses, y así podemos encontrar, pero realmente el factor que ha ido desencadenando esta nueva derecha, esta derecha neofascista que se distingue de la derecha neoliberal, es el hecho de que América Latina ha observado dos ciclos de gobiernos progresistas, y esos gobiernos progresistas son vistos por estas derechas como, digamos, la nueva faceta del comunismo, ¿no? Bueno, este es el contexto del avance de las derechas que tenemos. Después podemos hablar de casos más concretos.
En ese sentido, Carlos, ¿dirías que el auge de estas derechas, de estas nuevas derechas en la región latinoamericana responden directamente al surgimiento de estas olas progresistas? Y en ese sentido, si es así, ¿de qué manera se organizan, se articulan? ¿Cómo plantean sus objetivos en términos regionales? O si nos pudieras dar algún ejemplo en la región de este tipo de derechas. Bueno, yo creo que estas derechas se nutren también de fundamentalismos religiosos. En el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, estos fundamentalismos religiosos están asociados a las iglesias protestantes neopentecostales. Las iglesias protestantes neopentecostales sirven como un dispositivo de adoctrinamiento de masas, puesto que muchas de estas iglesias son verdaderos monstruos, ¿no? En España y en México, por ejemplo, ese fundamentalismo que nutre las filas del neofascismo es de carácter católico. No podría ser de otra manera en el caso de España, puesto que ese neofascismo se nutre del franquismo que, como ustedes saben, se nutrió del nacionalcatolicismo. Entonces encontramos pues que existen los neofascismos como expresiones nacionales, locales, pero ya están creando, digamos, ententes internacionales. Están en la posibilidad de crear una especie de internacional neofascista. El partido Vox en España está planteándose la iberósfera, que es una área de influencia con estas características ideológicas en todo lo que fue España y las colonias españolas pues, de hace muchos años, ¿no? Y así podemos ver en el caso de la derecha neofascista, que es la que creo yo que tiene más perspectivas en México, que es la del Partido Republicano de Eduardo Verástegui, que está íntimamente asociada, como la derecha neofascista en Chile, a la derecha neofascista del Partido Republicano, al trumpismo. Entonces podemos encontrar pues vasos comunicantes en estas derechas. Bueno, el fascismo durante el periodo entre guerras también tenía muchas de estas características que has mencionado, ¿no? Sobre todo su vínculo con la iglesia, en este caso la iglesia católica, es decir, el fascismo italiano, el fascismo español, inclusive el fascismo alemán. Guardan estos vínculos. Entonces, aquí tú nos muestras similitudes, ¿no? Para poder verdaderamente pensar en neofascismos hoy, en estas derechas. Ahora, el presidente Arévalo ha llegado a la presidencia, bueno, marca la redundancia, ¿no? Arévalo ha llegado a la presidencia en Guatemala y bueno, pues se estará enfrentando también a una serie de condiciones, de narrativas, de obstáculos que las derechas están poniéndole a los gobiernos progresistas. Como reacción a esto que tú dices, ¿no? Considerándolas una forma de comunismo, ¿no? Según ellos, pero que están posicionando esto en el discurso de manera muy importante. Yo te quisiera preguntar, estimado Carlos, si crees que esto corresponde a una especie de estrategia global, ¿no? Porque vemos muchas similitudes para derrocar a estos gobiernos, y si considerarías que inclusive el gobierno de los Estados Unidos puede estar detrás de todo este lobby en contra de los gobiernos progresistas. Bueno, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, el actual gobierno de Estados Unidos, porque hay que distinguir el gobierno de Trump del gobierno de Biden. Uh-huh. Los dos gobiernos son igualmente imperialistas y genocidas, y cómplices de genocidas como lo está demostrando el viejito buena ondita de Joe Biden ahora en Israel, ¿verdad? Que fue a Israel a convalidar el genocidio que están haciendo el Estado israelí en la Franja de Gaza. Sin embargo, hay diferencias.
¿verdad?, entre los demócratas y aún entre los republicanos moderados y los republicanos extremos. Digamos que un eventual gobierno de Trump vendría a potenciar, digamos, estos vínculos internacionales de esta derecha republicana, que por lo demás está ahora controlando incluso a la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, y que tiene una agenda que está enfocada hacia todas las reivindicaciones de género. Entonces, volviendo al caso de Guatemala, que es el que me preguntabas, hemos estado observando que ese triunfo inesperado de Bernardo Arévalo ha reactivado a un sector del bloque en el poder que existe en Guatemala. El bloque en el poder que existe en Guatemala es coloquialmente llamado el Pacto de Corruptos. Y el Pacto de Corruptos tiene 4 componentes. El gran empresariado, que se ha beneficiado de un régimen corrupto. Por eso yo pienso el Pacto de Corruptos, la gobernanza criminal, la dictadura delincuencial que estamos observando ahora en Guatemala y que se está tambaleando, es la manera en que funciona el capitalismo en Guatemala. El neoliberalismo nos creó a nosotros la ilusión de que la corrupción solamente se daba en el Estado. Pero sabemos que la corrupción invade todas las formas y que la corrupción es una forma de acumulación capitalista. Y en un contexto de surgimiento extraordinario del narcotráfico, bueno, pues hay especialistas que están hablando de narcocapitalismo, porque las ganancias del narco son parte funcional de la acumulación capital a nivel mundial. Y en el caso de Guatemala no es una excepción. Parte muy importante del gran capital funciona de manera corrupta, asociada a los corruptos que están insertos en el Estado, algo así parecido a la mafia del poder que tenemos nosotros acá, el crimen organizado, que sería el tercer grupo, y la derecha neofascista, que es la derecha más importante de Guatemala, a diferencia de México, donde la derecha neoliberal es la parte más importante de la derecha en México. Entonces, esa derecha neofascista ha impulsado no solamente el anticomunismo, acusando a Bernardo Arévalo de comunista, sino también haciendo uso de, el ataque a lo que ellos llaman la ideología de género, ¿verdad? Además, es tan terrible el asunto que forma parte de un ataque hacia la Agenda 2030, que es una cosa acordada por Naciones Unidas y que ellos lo miran como una conspiración internacional. Y que está presente ese planteamiento también en Vox y en los neofascistas europeos. Entonces, en el caso de Guatemala, por ejemplo, se ha usado mucho la homofobia. Bernardo Arévalo tiene una hija que es parte de la comunidad LGBTIQ, vino aquí a México, porque la muchacha vive acá, vino aquí a la boda de su hija con su pareja femenina. Y esas fotos y esos videos de Bernardo asistiendo a esa boda fueron usados como parte de la propaganda reaccionaria en Guatemala. Bernardo le preguntaron, ¿es usted por qué estaba en esa boda de lesbianas? Pues muy sencillo, dijo, esa es mi hija la que se casó y yo tenía que estar en la boda de mi hija, punto. Pero para que vean ustedes la tesitura que tiene esta ideología reaccionaria, ¿no? Carlos, en ese sentido está emparentada con la de Verástegui aquí. Yo quisiera, me surge la inquietud porque bien nos comentas que estas expresiones neofascistas van cobrando una relevancia en la política regional en América Latina. Pero ¿cómo entender ese cobro de fuerza que han tomado las nuevas derechas, las derechas neofascistas, esas expresiones neofascistas, ultraconservadoras? ¿Cómo entender su surgimiento? ¿Hay una desinformación por parte de la población en tanto a lo que ellos comentan? ¿Hay sus estrategias, tanto políticas como de información,
son radicalmente eficientes como para poder llegar a convencer a la población. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, en la Argentina, lo que estamos observando es un gobierno, el de Alberto Fernández, que no pudo hacerle frente a una crisis económica, una crisis inflacionaria de 124% anual. Y recuérdense ustedes el caso de Alemania. La inflación es la madre de los fascismos, ¿verdad? Porque genera una rabia, una frustración muy grande en amplios sectores de la población que buscan entonces en un sector distinto una respuesta a sus insatisfacciones. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Luego también hay el hecho de que los gobiernos progresistas, digamos, han generado un crecimiento de clases medias, y las clases medias impregnadas de la ideología neoliberal miran su progreso no como resultado de políticas públicas que los hacen ellos tener movilidad social, sino como el resultado de su esfuerzo individual. Y por lo tanto, más que estar agradecidos con un gobierno progresista, pues se inclina hacia todas las banderas neoliberales. Y el neofascismo de ahora, a diferencia del fascismo clásico, es neoliberal. El fascismo clásico era keynesiano en alguna medida, ¿no? Luego también la influencia de las iglesias protestantes yo creo que también el temor de grandes sectores de la clase media que están impregnadas de toda la propaganda anticomunista, como aquí en México está sucediendo. Fíjate que además de todas estas subjetividades que comentas, es importante también destacar el papel que ha jugado pues, el ejército, los ejércitos de cada uno de los países, para apoyar, por ejemplo, los golpes de Estado, para apoyar ahora recientemente en Perú la destitución del presidente Pedro Castillo. Ya ves, en mismo Guatemala, a mediados del siglo XX, el presidente Jacobo Arbenz fue acusado también de comunista, ¿no? Porque de hacer reformas agrarias. Y hoy, como tú nos comentas, también se vuelve a retomar toda esta narrativa del comunismo. Entonces yo te quisiera preguntar ¿qué papel crees que vayan a jugar las Fuerzas Armadas, particularmente en Guatemala, pero también un poco en términos regionales? Y si quizás hasta pudiéramos pensar de alguna manera que estas Fuerzas Armadas en América Latina pueden ser consideradas de derecha, o por qué esta participación siempre del lado de pues las derechas y los golpes de Estado a los gobiernos progresistas. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta debe partir de que tenemos que constatar un hecho. El papel de las Fuerzas Armadas en la actualidad, después de la Guerra Fría, después del colapso de la Unión Soviética, digamos que es distinta. La Guerra Fría alimentó la doctrina de la seguridad nacional y los regímenes de seguridad nacional, las dictaduras militares contra insurgentes que hicieron de las Fuerzas Armadas un eje vertebral del Estado y por lo tanto las dictaduras militares. Ese hecho ha cambiado. Las Fuerzas Armadas ahora ya no tienen el peso dentro del Estado que tuvieron en América Latina. Dicho sea de paso, en México nunca el ejército tuvo la fuerza que tuvo al sur del río Suchiate, ¿no? El régimen mexicano, cuando había dictaduras militares en todos los países, el régimen mexicano fue un autoritarismo de partido de Estado. Fue un fenómeno absolutamente distinto, autoritario, corrupto y en ocasiones sumamente violento, como lo sabemos, pero tenía una naturaleza distinta a las dictaduras militares. En la actualidad, en América Latina estamos observando una refuncionalización de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, los golpes de Estado ya no son golpes militares, son golpes constitucionales o golpes blandos en los cuales se hace uso de la guerra judicial,
del retorcimiento legal para poder hacer destituciones. Esto fue lo que observamos con Manuel Zelaya en Honduras, con Fernando Lugo en Paraguay, con Dilma Rousseff en el Brasil, con el propio Evo en Bolivia. Y si aquí, en México, la derecha tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, ya hubiera dado un golpe de Estado en alianza con el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahora las rupturas de la legalidad son distintas y las Fuerzas Armadas cumplen otro papel. A lo sumo, pueden cumplir el papel de que tácitamente no hacen nada y de esa manera apoyan el golpe. O en determinado momento se meten un poco, como sucedió en Honduras, que fueron básicas las Fuerzas Armadas para poder capturar a Mel Zelaya y sacarlo en pijama. Pero si ustedes se fijan, el jefe de las Fuerzas Armadas, después de ese golpe, no le dieron ningún puesto fundamental en el Estado. Lo pusieron de director del equivalente de Telmex, ¿no? De la empresa de teléfono de Honduras. Entonces, eso refleja el peso que tiene. Sí, muy interesante, Carlos. Ya hablamos entonces de un poder interesante e histórico que tiene que ver con el ejército, pero a mí me gustaría tocar también el tema de los medios de comunicación, el poder fáctico. Históricamente las derechas han hecho instrumento de los medios de comunicación para poder plantear o poder disputar el sentido de la democracia, el sentido de la libertad, el sentido de la justicia, entre otros temas. ¿Cuál es tu lectura en relación a los medios de comunicación? ¿Qué papel juegan en Guatemala, por ejemplo? Y si gustas también y eres tan amable de decirnos qué papel juegan también los medios de comunicación en México, utilizados desde los grupos de derecha. Bueno, yo creo que estamos ante una nueva estrategia de las derechas, no solamente de las neofascistas, sino de las derechas neoliberales. Yo divido las derechas en el momento actual en derecha neoliberal, que son las derechas que están a favor del neoliberalismo, pero que son buena ondita, como dice el presidente, en relación a los temas de género, a los temas de diversidad sexual o hasta, digamos, en algunos momentos ambientales, aunque en eso yo veo que también son hipócritas, ¿no? Pero se diferencian en ese sentido de las derechas neoliberales, de neofascistas, que son absolutamente antidemocráticas y son intolerantes. Bueno, pero las dos derechas usan los medios de comunicación porque yo diría que hoy, a diferencia de lo que sucedía en el pasado las grandes armas de la derecha era la represión física, la violencia física, la desaparición forzada, el asesinato, la ejecución extrajudicial, las masacres, etc. Hoy eso se sigue observando, pero las dos grandes armas son como una pinza. Una de ellas es el lawfare, o sea, la guerra judicial, y la otra es la guerra mediática. Son las dos pinzas con las cuales han tumbado gobiernos y han impedido, digamos, el triunfo de gobiernos progresistas. El último caso, el caso de Ecuador, donde Luisa González hubiera podido ganar en la primera vuelta, matan a un candidato a la derecha y los grandes medios lo que empiezan es a propagar la idea de que había sido el correísmo el que había asesinado a ese candidato. Y le bajaron 10 puntos. Y ahorita en la segunda vuelta, pues perdió por 5 puntos la opción progresista. Entonces, es muy eficaz. En Guatemala, lo que sucede es que coyunturalmente los medios de comunicación están siendo golpeados por el pacto de corruptos, que es este bloque delincuencial que hay en Guatemala. Entonces, están, digamos, no tienen ahorita toda una actitud como la que pueden tener en México, en la que efectivamente encontramos, digamos, un golpeteo sistemático al gobierno de López Obrador. Pues te agradecemos muchísimo, estimado Carlos. Por desgracia hemos llegado al final de este capítulo de nuestro podcast Culturas Políticas y Democracias en Disputa, en su segunda temporada. Pues hacerles la invitación a todos los escuchas
que, bueno, pues sigan esta señal, que esperen los nuevos capítulos, que escuchen este podcast que estuvo muy interesante con todas tus aportaciones y reflexiones, estimado Carlos. Y bueno, pues los invitamos a revisar la página de internet del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y para que estén atentos a estas y otras de nuestras publicaciones. Y finalmente, Carlos, queremos agradecerte mucho a nombre del Programa sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que dirige el doctor John Ackerman, que hayas tenido la amabilidad de estar hoy en día con nosotros en este diálogo sobre un tema tan importante. Y a nuestro amable auditorio que nos escucha, recordarles también, invitarlas a visitar la página, una página que tenemos interactiva sobre los grupos de derecha en México, que se llama Plataforma Digital Interactiva de Investigación, Acción, Culturas Políticas y Grupos de Derecha en México. Se la pueden encontrar en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, www.puets.unam.mx. Y muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por... Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo. Igualmente. Muchas gracias. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, disponible en www.puets.unam.mx.